la última parte que hablaste, la parte de que el ahorro que van a tener las clases de mayor ingreso y los beneficios que le va a otorgar a esas clases, ¿cómo fue lo último que explicaste? Otra vez, perdón. La relación que tú decías en la parte de ahorro por parte de las clases de mayor ingreso y los beneficios que le va a otorgar. Ajá, mira. No alcancé a poner mi super cuadrito. Pero mira. A lo que yo me refiero es que cuando tú analizas esa tablita y a esa tablita le pones cuánto a esos contribuyentes, analicémoslo por contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes que están aquí, los que pagan, no sé, el 40%, estamos hablando de 20.889 contribuyentes, ¿sale? Esas personas ganan arriba de 6 millones de pesos. Está bien. Pero esas personas, vamos a quitarle el efecto de todas las medidas, asumiendo ilusión, todos los tapones que le vamos a poner. Porque yo aquí les mencioné una, pero son como 15 medidas anti-ilusión las que se van a hacer. E independiente que se tenga cierta incertidumbre que se haga o no se haga, asumiendo un escenario básico en el que el 50% de esas medidas se hagan, ¿sale? Ya le vamos a poner un tapón. Entonces, restémosle ese beneficio, porque aquí cuando tú haces el cambio de tasas, sí es cierto que le bajas 2 millones de pesos, pero esos 2 millones de pesos, réstale también lo que le vas a quitar por medidas anti-ilusión, ¿me entiendes? Cuando tú haces eso, cuando vas agregando cada uno de los factores, los que yo les mencioné, el efecto es bien distinto y tú lo haces en términos netos. O sea, le quitas, ¿cómo les quedará más claro? Por ejemplo, aquí, en estos tramos. Sí, aquí es 1 millón. Sí, para las personas que ganan en el segundo, cuando están los ingresos arriba de 1 millón de pesos, entre 500,000 y 1 millón de pesos. Ahí está el beneficio del bono de educación. Pero ahí también está el beneficio de cuando pides un crédito, pero también te quitan ciertos impuestos, te bajan la tasa, pero también te van a poner ciertos tapones. Cuando tú haces eso en términos netos y te das cuenta cuánto efectivamente le vas a dar o le vas a quitar, pero aparte de eso lo haces por contribuyente, por persona, te da el efecto per cápita. Finalmente, después de toda la reforma y de todo lo que hicieron, ¿cómo queda esa persona? ¿Queda mejor o queda peor? Y el efecto es distinto. Y más para estos tramos. Efectivamente, para estos tramos aquí, por persona, el fisco va a recaudar como $3,016, mientras que acá $11. ¿Me entienden? Entonces, el análisis es distinto. Lo fuerte viene aquí. Por favor, hacer la diferencia entre Porque haces todo lo que recaudas. Sí. Piensa tú en todos los beneficios que están abajo. O sea, los que están aquí. Aquí. Los cambios de las tasas, los beneficios de los bonos, el bono de la educación, quítale el impuesto a las estampillas. Eso me refiero. Sí, porque el número de contribuyentes acá es mayor. Acá piensa que estamos hablando de aquí como cerca de 1.500.000 contribuyentes y acá estamos hablando de 20.000. Entonces, en términos per cápita, obviamente acá abajo, por persona, en términos netos, el fisco recibe más. Mira, disculpa, aquí tengo otra pregunta. Sí. O sea, ahora podemos preguntar de todo, ¿no? Sí. Primero quiero agradecer a Gonzalo y a Diana, pero particularmente ahora me quería enfocar un poco en la propuesta de Instituto de Libertad, que entiendo que es la propuesta del gobierno,
que trabajan en esa misma línea. Hay ciertos aspectos que quizás me interesa destacar, por ejemplo, cuando me parece bien que quieran por medio de aumentar el impuesto a los alcoholes sobre 40 grados alcohólicos, mejorar la salud pública, pero la salud pública yo creo que se mejora con hospitales, con programas sociales, con mejor educación. Y para eso es necesario aumentar la recaudación del Estado, sobre todo en Chile. Si hoy día, por datos de la Fundación Sol, que el 5% de los hogares más ricos y el 5% de los hogares más pobres reciben 830 veces el ingreso per cápita autónomo. 830 veces. Y eso, si uno consigue entonces un sistema tributario como en la mayor parte del mundo que mostraba en la escena, donde salían países de Suecia o de Europa, América del Norte incluso, donde el coeficiente Gini que mide la desigualdad pasaba en Suecia de 44 a 23 cuando teníamos el mínimo per cápita, eso fue en el año 60 y tanto, si no me equivoco, como 64, 65, y Suecia tenía ese ingreso per cápita, y después de aplicar la tributación, la desigualdad disminuía en 20 puntos. En Chile estamos de 54, o 55 pasa a 54, 54 pasa a 53, una cosa así de un punto. Por lo tanto, si uno consigue que el sistema tributario debiese apuntar a atacar las desigualdades, ahora yo me pregunto y digo, bueno, entonces no están considerando eso, porque por ejemplo cuando ahí le haces la rebaja de un 4% al tramo más alto y de un 0,75 al tramo más bajo, o sea, proporcionalmente es regresivo, le estás dando beneficios tributarios a quien hoy día reciben más y le estás otorgando beneficios tributarios, pero en proporcionalidad mucho menor a quienes hoy día reciben menos. En definitiva, yo tenía entendido que los del tramo más bajo, estos que reciben entre 500 y 1.000.000, casi 200.000 pesos, son casi 1.000.000 de trabajadores. Son casi 1.000.000 de trabajadores que van a ver un beneficio tributario de 40.000 pesos, y aquellos que reciben sobre 6 millones van a ver un beneficio tributario de 2 millones o 3 millones de pesos. En definitiva, cuenta, ¿por qué esta reforma tributaria? Que plantea un alza de 700 millones en la recaudación del Estado. Que de partida, si uno considera la reforma tributaria que hizo el gobierno en el año 2010 para atacar la reconstrucción, que después del 2015 dicen que va a disminuir la recaudación tributaria en 400 millones de dólares, porque implicaba alzas transitorias y rebajas permanentes. O sea, con la reforma de este mismo gobierno, en el año 2010 al 2015, va a disminuir en 400 millones de dólares la recaudación fiscal. Ahora plantea una reforma que va a aumentar en 700, y ese aumento en 700 va a venir por impuestos verdes, podemos decir que son impuestos blandos, por impuestos por ilusión, que tampoco uno puede decir, oye, vamos a recaudar 700 evitando la ilusión, porque eso es variable. En definitivas cuentas, vamos a generar una reforma tributaria al final de este gobierno que va a aumentar en 300 millones de dólares la recaudación total, cuando hoy día, de verdad, teniendo un foco en la educación, porque sale una reforma para financiar una reforma educacional, habla de necesidades mucho mayores. ¿Por qué no hacer una reforma mucho más profunda que vaya, al igual que la gran parte del mundo, a atacar la fortuna más grande, que vaya enfocada a las necesidades? Por el lado de que hoy día una reforma tiene que ser eficiente porque tiene que alcanzar a financiar todas las necesidades del gobierno. Bueno, las necesidades del gobierno, del Estado de Chile, son tremendas. Sé que no las vamos a poder cubrir todas con una reforma, pero sí podemos avanzar a pasos mucho más profundos que aumentar el impuesto a los alcoholes, que aumentar, que dar un bono al copago escolar, que yo también tengo muchas críticas al copago, o que dar un beneficio tributario al 1% más rico de la población. ¿Por qué no hacer un cambio mucho más profundo? Disculpa, sí. No, yo entiendo tu malestar, totalmente de acuerdo. Yo misma me he cuestionado eso, yo misma he preguntado eso. Yo no estaba de acuerdo con varios puntos de la reforma tributaria, porque argumentaba lo mismo. Yo decía, ¿por qué no invertimos? Así como, a ver, ¿por qué el descuento, las rebajas en las tasas, ¿por qué no la invertimos? ¿Por qué no mejor a los que están arriba nada más bájales 0.5? Y a los de abajo bájales lo que les estás bajando al tramo más alto. Invierte solamente la pirámide. Y la explicación que recibí fue una, que el gobierno no está pensando en hacer política redistributiva mediante la política tributaria. ¿Cómo? El gobierno no tiene en la cabeza hacer política redistributiva mediante la política tributaria. No va a ir de ahí, no va a jalar por ahí.
Por eso es que estamos viendo distintas medidas o distintas aristas. Ejemplo, bono a los alimentos. Ejemplo, ingreso ético familiar. Ejemplo, bono a la educación y los distintos subsidios que hay. En ese sentido, podemos hacer algo redistributivo, pero no va a ir por esta vía. Hay impuestos que efectivamente tanto el instituto como yo no consideramos viables, llámese impuesto a los alcoholes, es inviable totalmente, porque inclusive si tú revisas la base de cuánto es lo que paga, no sé, whisky, que en teoría se supone que tiene más de 40 grados, hoy la recaudación es negativa. Entonces la evidencia está clara que arriba de 40 grados no vas a recaudar nada. Quítalo. Por ahí no va el asunto. Yo coincido contigo que el tema de salud pública tiene que ir por otro lado. Sí hay un tema de que el precio puede influenciar, marca la diferencia entre qué tomas, cuánto tomas y dónde tomas. Eso es innegable aquí y en cualquier país. Pero también generemos conductas por otro lado, no por ahí.